Muy buenos días. Comienza la temporada de resultados empresariales con mayor incertidumbre de la historia. Analistas pronostican una caída del 11% en las ganancias para las compañías del S&P 500, mientras Goldman Sachs advierte de que el desplome de las economías avanzadas en el segundo trimestre será 4 veces peor que el sufrido en 2008 tras la caída de Lehman Brothers. En concreto habla de un desplome del 35%. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Bueno, con unos inversores que sin duda empiezan a mostrar ansiedad a la espera de ir conociendo esas cifras que van a ir desvelando esta semana los bancos, como enseguida veremos, pero con unas bolsas que de momento arrancan con tono positivo tras el fin de semana largo por los festivos de Semana Santa, Viernes Santo y lunes de Pascua, con los inversores tratando de agarrarse a las expectativas de que las duras medidas de confinamiento en algunos países empiecen pronto a relajarse, lo que respaldaría la visión reciente de que las curvas de la pandemia empiezan a frenarse en algunos países, tanto de Europa como en Estados Unidos, donde está ahora mismo el foco de la enfermedad. Las cifras siguen sin ser nada alentadoras, con ya más de 2 millones de infectados a nivel global y de 120.000 fallecidos, pero las curvas empiezan a mostrar desaceleración al menos, tanto de infectados como de fallecidos en países europeos como España, Italia, Alemania y también en Nueva York, el estado más afectado de la pandemia, donde la cifra de muertos superaba también en el día de ayer, desgraciadamente, los 10.000. Donde se empieza también a hablar de relajar algunas de las duras medidas de restricciones de movimiento en algunos de esos países. En España hoy, por ejemplo, se empieza a volver a trabajos que hace 2 semanas se consideraron como no esenciales, principalmente de la industria y del sector de la construcción. Y también en el estado de Nueva York se empieza también a hablar de relajación de esas medidas, mientras el presidente norteamericano Donald Trump vuelve a insistir en que pronto habrá ya decisión para empezar poco a poco a reabrir la economía. Principalmente, dijo en el día de ayer, en sectores clave. En el lado contrario, Francia ha ampliado esas medidas hasta el 11 de mayo, aunque también ha dicho, lo decía ayer el presidente Emmanuel Macron, que a partir de esa fecha empezarán ya a relajar dichas medidas, y también lo va a hacer esta semana Reino Unido, tal y como ha anunciado el que está de momento como primer ministro en funciones, Dominic Raab, hasta que se recupere completamente ya el primer ministro británico Boris Johnson. Los inversores además empiezan a recoger también con optimismo ese acuerdo el pasado jueves a última hora en el Eurogrupo de los países europeos para poner encima de la mesa una inyección de 500.000 millones de euros. Sin duda importante después de la fuerte división mostrada por los países, por los líderes europeos en las últimas 2 semanas y que había precisamente provocado bloqueo tanto en el Consejo Europeo como en el Eurogrupo de la pasada semana. Final en la reunión del jueves a última hora hubo acuerdo para desbloquear esas ayudas. Principalmente van a ser instrumentalizadas, no va a haber eurobonos de momento, pero van a ser instrumentalizadas de forma flexible a través del MEDE, principalmente destinadas a ayuda en el plano sanitario para la lucha contra la pandemia del coronavirus. Importante inyección de capital también la que va a realizar la Unión Europea. Los inversores siguen evaluando mientras tanto el impacto económico de la pandemia y con dura advertencia, como decíamos, de Goldman Sachs, avanzando que espera que las economías más avanzadas sufran una profunda recesión del entorno del 35% de media en el segundo trimestre, aunque al mismo tiempo en ese informe vaticina que el S&P 500 va a recuperar este año hasta cerrar en el entorno de los 3.000 puntos, gracias, dice, al soporte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa caída que espera Goldman Sachs del 35% en el segundo trimestre sería 4 veces la sufrida en el ejercicio 2008, en el último trimestre, tras la caída de Lehman Brothers. Sin duda revelando el importantísimo impacto que mucho tiene que ver, más que con aspectos financieros y económicos, evidentemente con la paralización de los países y de las diferentes actividades económicas. Todo en la previa a una temporada de resultados muy complicada y probablemente que va a mostrar cifras récord, con analistas sin precedentes, con analistas pronosticando caída del 11% en
los beneficios por acción cuando hace apenas 2 meses se esperaba un crecimiento del 6%. El efecto de la pandemia, junto a la paralización de buena parte de la actividad económica mundial, sin duda va a hacer estragos en la mayor parte de sectores. Una campaña que abrirá mañana JP Morgan y que completan durante la semana otros bancos como Citigroup, Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs y también Wells Fargo. Mientras tanto, una caída menos intensa de lo esperado en China de las exportaciones y la mejoría clara de las importaciones suponen señales muy positivas para el mercado de que la segunda economía mundial empieza poco a poco a recuperar la actividad económica regular y a superar lo peor del virus una vez que el país parece dejar poco a poco atrás la pandemia. Hemos visto una caída de un 6% en las exportaciones de China en marzo, muy por debajo del 17% anterior y del 14% que esperaba el mercado, y recuperación de las importaciones, caída del menos 0,9%, también muy alejada esa caída, en este caso de la caída del mes anterior del 4%, lo que ha provocado superávit comercial de más de 19.000 millones de dólares para la segunda economía mundial. Acompaña además hoy el petróleo, después del acuerdo alcanzado el pasado jueves por la OPEP y los aliados para recortar 10 millones de barriles por día, y respaldado el viernes por el resto de países productores en el entorno de esa cumbre de energía del G20, aunque de momento con Estados Unidos a la cabeza, aunque de momento sin ofrecer una cifra concreta, pero hablando del mayor recorte de la historia a nivel global, lo que sin duda también supone un espaldarazo ante el crash de los precios visto en las semanas recientes, precisamente por el impacto que se espera sobre la demanda de crudo global de la pandemia del coronavirus. Estamos viendo avances del 1,2% para el Brent, $32,18 por barril, y del 2,4% para el crudo americano en los $28,58 por barril. En este contexto, las bolsas asiáticas hemos visto cómo han imperado las ganancias en la sesión. Al cierre ya para Tokio, del 3,2% para el Nikkei, del 2% para el Topix Index, el Hansen de Hong Kong suma un punto porcentual, un 1,1 suma el Shanghai Composite, un 1,3 el CSI 300, un 1,5 se nota el Kospi surcoreano y un 1,9 la bolsa de Australia. También en positivo vienen las bolsas europeas con unos futuros que apuntan a avances de entre el 1,5 y el 2% en estos momentos para los principales indicadores del viejo continente. Una jornada con poquitas referencias macroeconómicas, se espera apenas subastas de deuda en España, Francia, Alemania y Reino Unido, y donde sigue también el impacto económico del coronavirus. BBVA avanzaba ayer que el PIB de España va a caer o va a mostrar una caída del 12% en el primer trimestre del año. El impacto más negativo seguramente va a venir en el segundo, es lo que dicen todos los analistas. BBVA ya estima que el PIB español cayó un 12% en el primer trimestre. Espera que en todo el ejercicio la caída sea de un 8%, que se vaya reduciendo paulatinamente, a pesar de que espera para el segundo trimestre una caída peor, entre otras cosas porque dice, y este es el lado positivo de ese duro informe sin duda de BBVA, que el crecimiento va a ser en nube, es decir, caída muy abrupta y después recuperación también rápida. Por tanto, dura caída la que vaticina BBVA, pero también recuperación en el tramo final del año. En el plano empresarial, seguimos viendo el impacto del coronavirus en muchas empresas. La cervecera belga BeinBev ha anunciado, otra más que lo hace, que recortará su dividendo final de 2019 y que lo hará en concreto en un 50%, hasta los 0,50 euros por acción. Y miramos ahora dos apuntes españoles. Inditex no va a presentar finalmente un ERTE en el mes de abril, como tenía previsto, y abonará los salarios en España con recursos propios. El grupo, hay que recordar, tiene cerradas 1.600 tiendas en España. Va a estudiar más adelante posibles medidas a aplicar en función de la crisis sanitaria. Y por otro lado, Banco Santander está advirtiendo ya de lo que puede estar por venir. Dice que el impacto de su negocio en Estados Unidos y México va a ser muy fuerte este año. La filial mexicana ya avanza, va a incumplir sus objetivos de todo el ejercicio por la pandemia, y Estados Unidos seguramente va a seguir ese camino también, ya que está registrando un bajón del crédito para automóviles muy importante, acentuado, dice, por el parón de Fiat. Ambos mercados aportan al grupo español un 16% del beneficio. Y al otro lado del Atlántico, pues lo que estamos viendo de momento son subidas para los futuros de Wall Street en el entorno del 2%, después de las caídas que vimos en el día de ayer. Para comenzar la semana, las bolsas norteamericanas fueron las únicas que abrieron en el día de ayer. Las europeas estuvieron cerradas en una jornada en la que vamos a conocer referencias como los precios de importación y exportación o el Redbook semanal de ventas minoristas. Como decíamos, todas las miradas están puestas ya y con cierta dosis de ansiedad en una campaña de resultados trimestrales que va a comenzar mañana con JP Morgan y que se espera muestre cifras sin precedentes, también de caídas de beneficios por acción como consecuencia de la paralización de la actividad económica por la pandemia del coronavirus. Feliz sesión.